Prupera Parada es un lugar donde pase lo que pase, te haremos sentir bien. Bona nit i benvinguts i benvingudes a un altre programa de Propera Parada Cerdanyola. Aquest cop, live show des de l'Irlandès. Sisè programa que fem aquí, sisè programa d'èxit. M'encanta veure aquest públic, és el millor públic de tota Cerdanyola. I com sempre, pues, jo estic aquí, jo sóc Alejandro Martín, el presentador del programa, però no estic sol, no faré aquest programa sol, perquè, com sempre, m'acompanyen tres persones molt especials que passaré a presentar ara mateix. Potser us sonen, així que comencem. Esteu preparats i preparades? Se llama Francisco, pero si así le llamas no responderá, porque de otro modo se hace llamar Chesco Murillo. Francisco Película. ¿Cómo estamos, Chesco? Muy bien, Alejandro, ¿tú qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien, que esto no pare. ¿Cómo te ha ido la semana? Muy bien, Bien. sí, ya lo dije ayer. Para una persona mentalmente sana, genial. Para mí, meh. ¡Vamos ahí! Vale, siguiente persona. Oro parece, plata no es, pero si eres chica y estás en Tinder, seguro que lo vas a conocer. ¡Joel García! Y si eres ¿Qué chica, pasa? también. Si eres chico seguramente también me conoces, porque Tinder ya comparte muchísimo, está súper bien. Funciona muy bien eso, ¿eh? ¿En Tinder? Sí, funciona. Quiero decirte que no se bloquea. No. No. Ah, muy bien. Bueno, una persona que sabe de Tinder también es la que va a venir ahora, pero no tanto como tú, Joel. Así que es todo simpatía y alegría. Sabe usar las IA y también tiene un poco de ludopatía con el rasca del 7,5. ¡Pedro Martín! Cabrón, no digas esas cosas. Bueno, All right. ya estamos todos. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Muy bien, bastante bien, la verdad. ¿Tú qué tal? Nadie te pregunta nunca, ¿eh? Yo, jodido. Sí, Sí. como siempre. Como siempre. Como siempre. Bueno, me la quito ya. Le has quitado con un Vaya dedito, fade out. Con un dedito. Muy bien. Qué bonito, Alejandro, ¿eh? Muy bien, Alejandro. Qué bien, qué toquecito. Vaya dedo, niño. Bueno, hoy hay un programa cargadito de cosas. Vamos a hacer Sí. lo que mejor se nos da, que es Dar haceros pena. disfrutar. Haceros reír. ¿Vale? Haceros reír, ¿eh? Bueno, yo vengo con esa intención, no sé tú, Chesco. Yo a veces vengo con esa intención. Hoy a ver qué pasa. Yo por la cerveza gratis, ¿eh? Si no, no. Sí. Por cierto, hoy es un programa especial. ¿Ah, sí? Hostia, es verdad. Sí, no solo porque está el mejor público de Sardañola, ¡Oh! Eva. Madre mía. sino, Vota también, a Alejandro. sino también porque es un aniversario hoy. No jodas. Sí. Ah, es verdad. Sí, coño. Aniversario. Es el aniversario oficial. Es el oficial hoy. Sí. Pero vale, cuenta ya por qué, Alejandro. La gente está diciendo, pero vale. El 18 de enero de 2023 emitimos el primer programa de Propera Parada Sardañola. Un añito. Un añito, ¿eh? Un añito tiene el niño, ¿eh? El piloto, tío. Ahí, Un ahí. añito, Alejandro. Un añito. Un añito, Alejandro. ¿Has dicho un añito? Un añito y has dicho. Un no hay añito chistes. como le gustan a Alejandro. No hay chistes, cabrón. ¡Hala! Mira, la amarilla primera, la solo, primera, niño. la primera, chaval. Amarilla solo. Venga. La tonto. primera en la cara, Joel. No, pero digo los pollos. O sea. ¿Qué? Una cosa, ¿estás ¡Alejandro! ¿Qué estás hablando, Le Joel? estás empeorando, ¿no? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo que los pollos? O sea, los pollitos. Es igual, ¿no? ¿Por qué tengo que contar esto de Alejandro? Perfecto, Alejandro, por favor, continúa. Sí, yo creo que podemos de alguna manera, no sé, celebrarlo aquí. ¿Cómo lo quieres celebrar? Epa. Que nos canten el cumpleaños feliz. Ah, bueno, vale. Tienen que ellos, hacer no ellos el nosotros. esfuerzo, ¿no? Buah, ¿Quieres hay que gente hagan mirando, eso? hay gente mirando al suelo. Gente diciendo, ¿por qué he elegido hoy? La primera es que tiene más vergüenza el que canta que el que cumple. Mira, pero están como cantando como gente de fondo. Porque nadie quiere hacerlo, Alejandro. ¿Lo estoy escuchando? No. Ah, pues es mi cabeza, que, que tiene tantas ganas ¿Pero de quieres que lo canten? Yo quiero que nos canten Va, el vamos a cantar cumpleaños con mi feliz, entonces, gente, va. Ah, vamos a hacer feliz a Alejandro. Cumpleaños feliz. Al programa.
Cumpleaños feliz. Al programa. Te deseamos próspera para la Sardañola. Al programa. Cumpleaños feliz. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Propera Parada, por conseguir. Muchas gracias, Propera Parada, por conseguir esto, que es la gente más triste del mundo cantando cumpleaños feliz. Y aún así son el mejor público de Sardañola. Imagínate si estuviesen felices, niños. Imagínate. Acabas de descubrir el populismo, O sea. Pero no me sentiría muy mal si no empezásemos el programa como toca. ¿Cómo toca? ¿Cómo toca? ¿Cómo toca? Pues con la sintonía. Con la sintonía, di que sí, Rey. Sube, sube. Propera parada, Cerdanyola del Vallès. Param. Parabaram, parabaram, pam, param. Parabaram, parabaram, pam, param. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro programa. Bueno, esto ya lo he hecho, así que nada, hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hostia, el presentador como... le he dicho, no, por culo, niño. A tomar por hostia, culo. está. Por cierto, que ¿alguien fue al Boston Cat en fin de año? Hay Que una levante persona la que ha mano hecho quien así, fue o que aplauda. Que o algo. aplauda Mira, mejor. mira, mira. Vale, vale, veo manos. Sí, Ahí, pero tú el trabajabas libro. allí, cabrón. Que aplauda a la gente que fue al Boston Cat en fin de año. ¿Tan poca? Se aplaudo fuerte. Vale, Pues había mucha gente ahí, ¿Alguien acabó muy mal en fin de año? Tú. ¡Que aplauda, que aplauda! ¡Aplaude! Alejandro. Era para, o sea, por si habíais ido y me habíais saludado o algo y no me acordaba, para pedir perdón. Claro, pues si te felicitaron el año, que no te acuerdas. No me acuerdo, Muy bien. no me acuerdo. Muy bien. Pero bueno, la pregunta creo que es obligada. Primer programa del año. ¿Qué propósitos de año os habéis marcado, chicos? Un momento, Alejandro. Tú o sea, has cogido un esqueleto de un programa que no es. Este es el otro, Es el primer Iris del año. Vale. Primer Iris del año. Pero hacía falta todo esto, o sea, ¿El qué? repetir un programa que hicimos hace 2 semanas. Es que no tengo objetivos. No, pero ¿cuándo hemos dicho nosotros los propósitos de En, este en año? Tú el tienes último propósitos, programa del Ya Alejandro. que año. no lo hemos dicho. Yo tengo propósitos. ¿Qué Sí, propósitos dilo, tienes? Por favor, Alejandro, sorpréndenos. Mira, estudiar más. O sea, formarme. ¿Sí? Buen propósito. Vale. A los 26 años se da cuenta, de repente Véndete dice... de ti mismo al final. ¡Ah, coño, que había que estudiar! Formarme en algo que no sea cinematografía. Que como no sea eso, no sé qué. Hacer una peli. Hacer una ¿Qué peli. más? ¿Qué más propósitos? De este año. Ser mejor hijo. Ser mejor hijo. Bueno, está bien. Nunca está de más. Está bien. favor, eso sí, eso sí. Muy buen Hay propósito, que la decir verdad. que conociéndote, totalmente de acuerdo con ese propósito. Ser mejor padre. en algún momento. Sí, ¿no? De este año. ¿Esto es escrito Bueno, por ti o difícil, por ¿eh? tu ¿Quién padre? sabe? O sea, quiero decir, dentro de la franja, digamos, calendario, puedo ser padre este año. Sí, por poder. Hombre, por calendario. ¿Qué momento? Vale. A ver, te falta lo de follar, pero. ¿Qué probabilidades hay, aquí encima, qué probabilidades hay de que Alejandro este año sea padre? 5%. Creo que es más probable de que Alejandro este año sea madre, fíjate lo que te digo. Es verdad que es Sí, más probable que sí, Alejandro se barras. ponga tetas este año, labios y diga Alejandra. Solo me falta eso. Sí, sí. Pero creo que no funciona así lo de embarazarse. No tenéis ningún propósito vosotros. Seguir Nah. vivo y poco más, ¿no? Aún no los he hecho. ¿Alguien se marca propósitos de aquí? O sea, que aplauda a la gente que de verdad, que dice aquest proper any Que se aplaude, propòsits. que se aplaude, aquí se aplaude niños. Vale, a ver, que está aplaudiendo. Vamos a hacer, primero aquí, un propósito, rápido. Dejar de fumar. Dejar de fumar. Propósito. Lo dice con un piti casi liado, o sea... Porque el Nah, es broma, no miréis. El fumar o lo deja, o sea, o lo dejas tú, te deja él, ¿eh? Sí, es verdad. Eso es verdad. Espera, un momento. Si os parece un buen propósito, aplaudir, rollo. ¿Dejar de fumar es un buen propósito? Depende qué, ¿no? Vale. Ahora yo, empezar a fumar. Empezó a fumar, dilo. Vamos. ¿Cuál es tu propósito? ¡Wole! Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Yo creo que le hemos hecho promoción en el Mary, programa. Sí, Te- le hemos te- hecho promoción en el programa.
Sí. Mary, Sí, te sí. teloneamos, Te ¡Un aplauso! teloneamos. ¿Algún otro? Aquí, la primera fila, ¿tenéis algún propósito vosotras? Por aquí ninguno. ¿Ninguno? El propósito es, en plan, está mirando el reloj, tipo, a ver cuándo acaba esta mierda y me voy a dormir. No, bien Adrede. todo, bueno, el año va a ir perfecto, eso seguro. Barbieri Vale. tenía 100%. un. Barbieri, ¿qué propósito tenías tú? Barbieri, propósito. ¿Qué ¿Qué propósito tienes? Llegar a un nicho en el hip hop. Llegar a un nicho Sí. en el Vale. hip hop. El Es de un mi muy abuela. buen propósito. Un aplauso, por favor. No lo marginemos. Aplaudidlo Es que también. cuando dices la palabra nicho, la gente piensa en funerales. Ya, es verdad. Es más fácil llegar a un nicho en el hip hop hablando funeralmente hablando, 100%, ¿eh? Generalmente que no, hablando. que Eso no es verdad. como lo otro. Eso es verdad, eso es verdad. ¿Os parece que empecemos el Sí, por programa? favor. Sí, claro. Pon la musiquita O sea, otra en vez. plan- No, espérate, no. Vamos a hacer antes los artistas de Sarda. Ah, artistas de Sarda, es verdad. Eso lo hago yo. Pero la verdad que no. Me he vuelto a mirar si estás a un lado, pero aquí no te veo, no. ¿Cómo te la suda, Mata? Y cantas tú. Artistas de Sarda es una sección que hago yo semanalmente aquí, donde hablo pues de un poco el panorama artístico que se hace en Sardañola, ¿vale? Tengo poquitas cosas que decir. Una es, Chesco ha sacado canción, Que es la que se ha Mi puesto al grupo principio. chistaco que. su grupo Chistaco, que es él, Bueno, y otro colega, pero que no sale esta canción. que no sale en esta canción, que hace música así como medio de parodia, comedia divertida. Ha hecho esta canción. Perfume en el ano. Pon el estribillo. Perfume en el ano. Pon el ¿Alguien estribillo. alguna vez se ha echado perfume en el ano? Tú sabes, tú sabes. Muy bien, muy bien. Eh, muy buen tema. No escuece, probarlo porque no escuece. Escuece solo delante, detrás no. ¿No? No. Y es que la verdad que he hecho la canción sin comprobarlo. Va bien saberlo. No lo probéis, que no lo he probado nunca. Y como eso sea malo. De repente he pensado, digo, guau, Vale. espérate. Más cosas que se Que hacen. la busquen, chistaco, que es taco de queso en inglés, chistaco, ¿vale? Chistaco. Perfume en el ano, escucharla, Está muy buena. divertida. Más cosas que se hacen. Jueves que viene en el Chapó, a partir de las 7:30. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Comedia de Barry, presentado por Ocho, estos ocho. dos No, máquinas yo no. fieras más todo. ¿Tú no? Yo No, no, presenta él Alba. está fuera. Yo estoy en Marruecos. Voy a presentar con Alba Bueno, Brown, o sea pues que. solo comedia, porque tú eres del barrio. aquí lo O sabemos. sea que venid porque va a ser la mejor, Va a ser mejor lo que van a actuación, presentar. exacto. Yo tengo miedo de irme porque igual luego me dicen, oye, No hace falta que vuelva, que bueno. Eso, en el Chapó, que está aquí al lado, a partir de las 7:30, ¿vale? El jueves que viene. 7:30 sentados, 8 empezamos. Y Pero 7:30 otra cosa. Todos ahí que me asusto si no estáis a las 7:30. Eso. Y esto va de monólogos. Más cosas que van de monólogos. El Femmunolax, ¿vale? Femmunolax. Ah, Fem Monólags, el evento grande de monólogos, el que no nos han invitado, ¿vale? Explícalo. el tu bueno. banda. El de monologuistas oficiales, el so- bueno. El solidario. Ese, explícalo tú, que sabes de estas cosas. El de personas. Vale, ¿cuándo es? 17 de febrero. Lo tienes todo aquí. 17 de febrero a las 7 de la tarde en Ateneu se hace el FEM Monólags, monólogos solidarios, ¿vale? Para recaudar dinero para la esclerosis múltiple. 17 de febrero a las 7. 17 de febrero A las 7. Chesco, ¿cuánto vale la entrada? La entrada lo tienes a un módico precio de 10 euros. Y hay un asterisco que no sé qué significa, pero 10 euros. Donde se puede comprar seguramente. Sí, Limport integra. que se dona. vale, Ah, no, que es que que es- todo se dona. todo Es se todo dona. para la donación, en plan, todo cosas buenas. Sí. Podréis ver. Aquí hay un nombre que no está. No, es No, monologuistas. monologuistas. Pues monologuistas que veréis. Veréis a Alberto Castro, a Anscar Caballero, Sí. a Carlos del Pozo, Sí. a nuestra compañera Alba Brown, que a ella sí que la han invitado. Sí. Por lo que sea. Presentará Maite Fortuna y Natalie Lagosles. Y la animación por Kaula Baba, que básicamente. Oh, y Isaac Alonso también, que Kaula Baba es el Anscar y su colega haciendo de payaso. Genial. Es verdad, es Pues eso. Pues eso, ya y tenemos algo luego que hacer. quería preguntar. Y director y de la dirección técnica, ojo a Héctor, Héctor, un crack. Como máquina, Héctor. Ya, Y a Abraham Abraham, también, ah, pero un es que shout-out para Abraham. Es verdad, sí trabajo con los dos. Unos cracks. Técnicamente va a ser increíble eso. Sí, niños. muy bueno el técnico. Y otra cosa, ¿alguien del público tiene algo que promocionar a nivel artístico? ¿Alguien Mary, saca canción? ¿Alguien hace concierto? ¿Algún ¿Alguien concierto algo? o algo? ¿Sí? El 27 cantas en Madrid. Vale, ¿Sí? vale. O sea, aquí hay dos conflictos. Uno, no creo que aquí haya casi nadie que se pueda permitir irse a Madrid. Y segundo, En el Raval me van a robar. menos como para ir al Raval, en plan de. ¡Ojo! ¡Ese es Vale, el bueno! vale. ¿El 10 dónde? Ese es el sitio bueno que no Vale, se oye, pero a tope con vale. ese sitio. Por ¿Dónde? favor, un aplauso para Mary. Hay que decir. ¿Dónde hacen la BDP?
en el anfiteatro de Ruquetas, el 10 Vale. de febrero. A tope con eso. Vamos a ver, lo, Katy. lo compartiremos en stories. Y en el próximo Sarda de Facto, seguro que también. Pues Sí. muy bien, pues muy bien. Y Artistas ya está. Artistas hechos. Finiquitaos. Y sigue con lo tuyo. Ya no existen más artistas. Existirán, pero me dan Sí, igual. pero ya están promocionados los que han hecho algo últimamente. Vale, pues normalmente yo en el... Bueno, no sé por qué lo explico porque todo el mundo conoce el programa. Pero normalmente yo hago como noticias de actualidad, resultados deportivos... Ya sabéis, lo que le interesa a la gente. Entonces, Sí, muchísimo. como hicimos programa ayer y ya lo habréis visto, pues no voy a repetir. Así que para los Irish me preparo yo una sección tan buena como las que hacéis vosotros. El programa de Alejandro. Hoy en riguroso directo. Los 17 minutos con 35 segundos de Alejandro. Esto va a durar más que el programa. Bueno, pues a ver, el Barça ha jugado hoy, ¿vale? Partidazo, ¿eh? Ha ganado el Barça, ya tocaba, ¿vale? Y bueno, no sé si aquí hay culés aficionados al fútbol. Que aplauda a la gente. Aplaudid, esa es la dinámica. Vale, bien. No hace falta ser entrenador, ni un enterado, ni nada, para saber que el Tú sí que Barça eres un no está enterado. bien, ¿vale? Juega, está fatal, exactamente. Dilo, Se tiene que dilo. decir más. Xavi out. Juega mal, no gana partidos importantes. Cualquier equipo malo que sea, parece que por malo que sea, puede hacerle daño. De hecho, En está, resumen, que da pena. está Oliver Vallabriga frotándose las manos en plan de que venga el Barça ahora que nos lo reventamos aquí ahora mismo. Bueno. Único que sabe. buena. Gracias. Tampoco hay que hablar mucho porque el Sarda no va mucho mejor que. El Sarda no va mejor. La cosa es que es toda una pena. Aparte de todo el percal institucional que tiene el Barça, que pues todas las deudas y tal. Así que yo me he puesto a reflexionar, como hago a menudo, sobre qué le ocurre a este equipo y traigo motivos reales de esta debacle y soluciones realistas. ¿Vale? Voy a empezar. Furbo. Son cortitos. Motivos por los que el Barça va mal. El primero, pues la poca competencia del cuerpo técnico. O sea, Xavi Hernández será el mejor centrocampista de la historia, pero como entrenador no es ni el mejor entrenador del Vallés, porque está Oliver Vallabriga, por ejemplo. Luego, su mano derecha es su hermano Óscar, ¿vale? O sea, ha puesto a su hermano, alguien que tiene todas las pintas de ser profesor de un modo de soldadura profesional en la Monlau, ¿vale? Y el resto del staff, sus alumnos. No podemos tener en la élite del fútbol, en el Harvard del balompié, profesionales que tienen un PQPI de administración. No podemos. Entonces, bueno, este es uno de los problemas. Siguiente problema. Pues que los jugadores están desmotivados. Es una realidad que los jugadores del Barça son buenos, son muy buenos, por nombres espectaculares. Porque en otros equipos y otros momentos lo han demostrado. ¿Qué pasa? Pues yo qué sé, mirad a Lewandowski, que años atrás era un killer absoluto, un killer letal, y ahora es un tiktoker bachatero con la mujer que chuta al aire, cae al suelo y se lesiona. Entonces, esto no es culpa de un conjuro mágico de Harry Potter, ¿vale? Esto es la mentalidad floja que tienen de hombres beta, simp y sojas, que son todos. No se esfuerzan por meterle intensidad al juego que requiere el fútbol de hoy. Yo no me río porque simplemente no lo entiendo, no sé. Ya. Te estás como apoyando en mí, digo No, yo. pero te lo digo porque ellos ya saben que ocurre esto. Ya, pero no se están riendo tampoco. Luego también una Estas directiva no son errática, ¿no? Está Joan Laporta, el indomable. Joan Laporta, el señor que tiene el récord de comer más colas de langosta de toda la Costa Brava. Prometía que iba a ser aquel joven presidente que salvó al club hace 20 años y resulta que es todo lo contrario. Decisiones por imperativo, derroche de dinero, chesco y, bueno, una improvisación constante. La estabilidad institucional del Barça hoy en día es menos estable que la mente de un adolescente. Ha entrado muy mal este chiste. Me ha entrado muy mal. Me he liado hablando. Y yo creo que el cuarto problema que le pasa al Barça para jugar así es la amnistía, ¿vale? Porque el Barça es, o era, el ejército no armado de Cataluña, de la Cataluña procesista, ¿vale? Representaba todo lo que queríamos o querían los nacionalistas como país. Éxito, buen hacer, poder, reconocimiento y sobre todo dar por culo a los de Madrid. Pero cuando el procés se ha diluido con la culminación de la amnistía, ese papel del Barça ya no es necesario, ¿vale? No hace falta. Ahora solo importa el fútbol y como catalanes que somos, pues
como ya no podemos mirarnos al ombligo sabiéndonos el centro de atención, pues no hay motivo para seguir luchando. Y ese ejército tácito, pues Pedro, no sirve. No sirve, no Porque sirve. solo del fútbol no vive el Barça. No vive, no vive. Entonces, soluciones que he pensado. De la petanca no se puede vivir, ¿verdad? No se puede vivir de la petanca y del fútbol menos. Soluciones que he pensado, ¿vale? Estas son muy claras, Muy claras. ¿vale? Declarar al Barça como banda terrorista. Tomando el ejemplo de los vascos con ETA, si nos convertimos en una amenaza, aunque sea teórica, tendremos todo tipo de concesiones. El concierto fiscal que tenía Euskadi y tal, y toda esa pesca, pueden verse traducidos en nosotros como en una liquidación, yo que sé, de las deudas. Entonces, De las deudas. pues nos permitiría fichar a los mejores jugadores, aunque sea por coacción. Por coacción. Incluso podríamos cobrar el impuesto revolucionario y pagarle a Laporta una clínica de desintoxicación. Yo no sé mucho de fútbol, De pero desintoxicación. creo que jugar con una bolsa de la basura en la cabeza no... No, yo hablo de las ruedas de prensa. Otra. Aquí, ¿cómo se apoya el Sigue, terrorismo, La verdad que nos No, gusta no, mucho no. el terrorismo. Otra alternativa, otra solución realista. A la Barça. Intercambiar la directiva del Barça por el gobierno socialista del Ayuntamiento de Sardañola. ¡Epa! Toma, en tu puta cara. No parece la mejor idea para Sardañola. Pero espera, mira, tú coges a un grupo un grupo político que ha salido con la mayoría absoluta sin oposición, ¿vale? Es decir, no tendrá críticas. Coges, haces que manejen al Barça, una institución deportiva, como un ayuntamiento, una institución pública. Equiparas sueldos de los jugadores con funcionarios, a la baja. Reduces costes dejando a medias las obras del Camp Nou, conviertes la tienda Nike en un Casal Davis y ralentizas tanto, pero tanto los procesos burocráticos que la gente a la que le debes dinero se cansa y te perdona las deudas. Además, puedes pedir subvenciones públicas y volver a fichar y encargarle el nuevo himno pues a Juan Magán, yo qué sé. Por ejemplo. Por contra, tendríamos a un sesentón divorciado y con el colesterol malo por las nubes como alcalde. Aunque bueno. El Menchu lo volvería a abrir, seguramente. Para quien le interese. Para quien le interese, Para quien le interese. Tercera. He visto gente frotándose las manos, Ya. He visto ojos brillantes. Tercera solución. Hablar con Xavi. Sentarse con Xavi en un lugar No. seguro, un lugar de curas, donde pueda mostrarse vulnerable y que no haga falta que use frases como ¿qué pasa máquina? Em da fotra cojones o hostia puta macho, que la dice mucho. La dice mucho. Y incentivarle a que se exprese sin tapujos, que nos cuente qué le sucede, ¿no? Que explique por qué sigue con ese corte de pelo de cenicero de Cani del 2003. Si es porque quizá quiere seguir manteniendo la llama de una juventud y de un pasado que no volverán. Xavi, déjalo ir, ¿vale? Suéltalo, mira hacia adelante, al presente con tus hijos y con tu compañera, ¿vale? Date cuenta de que ni el Barça ni tú sois los mismos. Márchate un año sabático a Sudamérica o Bali y cuando vuelvas, pues ya hablamos. Quizá puedes abrir una panadería gluten free en Gracia o un re-read de un libro a 3 euros, 3 libros a 5 ahí por la Eixample. Y la última de todas las soluciones. Esa es la buena, esa es la buena. Alejandro, ¿sabes que tenías aún cerveza? Sí. Vale. Sabes que no era tuya, ¿no? No, sí es suya, pero... Sigue, Alejandro. La última de las soluciones y ya acabo con esto. Propera favor. parada, dirección esportiva. Sí. Un aplauso a ¡Un aplauso a Nuria! Y al chiste de Alejandro también. Va porque esta es tuya, ¿eh? La Disfruta. mejor solución al problema del Barça es ponernos a nosotros. Por supuesto. Yo de presidente, con la misma actitud que Laporta, pero sin cocaína ni prostitutas. Bueno, ¿vale? esa será tu opinión. No. De momento, Pensaba que ibas a decir, pero con más. con más. Pedro de director deportivo, Sí. Joel de entrenador Sí. y Chesco de speaker, animando al público Muy con bien, sus cánticos. muy bien. Chesco, Chesco Speaker. cántate algo. Chesco Speaker. Cántate algo. Chesco Speaker. Speaker. ¡Eta! ¡Puta pandereta! No, hombre, no. Venga, tarjetita roja para ti también. ¡Puta pandereta! ¿Cómo se no nota que tiene eres nada de del malo la Barça? pandereta, niños. Así que nuestro mandato, ya para acabar, se caracterizaría por la filosofía de las 3 Cs. Cantera, Carlos. calidad y... Sardañola. Vale. C de kebab, Master Kebab. La Eso. gente está diciendo cocaína. Sí. ¿Qué tenía escrito primero? Cocaína. Y hasta aquí mi sección. Vamos con la sección. ¡Vamos! Esto es como los conciertos grandes. ¿Algún desmayo? ¿A qué te dedicas? Buena sección, ¿eh? Espera parada. 08290. Actitud. Joel.
Con tipo de cambio de No. Por favor, fuerte aplauso a Barbieri, que estoy por aquí, que me ha hecho esta tremenda cabecera. A partir de ahora voy a usar esto siempre. Vale, el Irish al final es algo que Alejandro no lo ha entendido bien, pero aquí queremos interactuar. Aquí queremos que haya chicha, que hayan cositas. Entonces, a la chicos, gente le ha gustado, voy a jugar con vosotros aún quién es cada uno. Entonces, sí, cerrar los ojos, os voy a dar un papel, os lo tenéis que poner en la frente. Entiendo. Y tenéis que haceros preguntas también al público y tendréis que adivinar quién sois. Entonces, cerrar los ojos y yo te doy el papel. Tengo miedo. Es un posit. ¿Tengo que cerrarlos? Vale. ¿Puedo hacer así? Pedro, Ah. cógetelo ahí. Ah, que me lo tengo que aguantar. Tengo que estar así como un tonto. ¿No? Bueno, ahora lo veis. Bueno, alguien que lo diga en alto para que lo sepa todo el mundo. ¿Se lee desde aquí? Vale. ¿Se ve más o Sí. menos? Se ve más o menos, no lo veis. Poneros que bien, o sea, Joder, aguantadlo no, como es que por es muy abajo. difícil esto. Se ve más Claro, o menos. Voy a estar así todo el rato. No se ve, ¿eh? Ah. Podrías haber traído Vale, puto pues celo. ahora en fila de uno vais a ir pasando y como la iglesia. Vale. Vale, un momento. Vale, ¿qué pasa ahora? Yo puedo ver lo que tienen ellos. Espera, vale, un momento. Ah, ya te he visto. Vale, sí, o sea, podéis ver lo que ¿A qué tienen pone? los otros. Pues en ¿A qué verdad, pone? como he sudado un poco, puedo No me lo dejarlo. creo. Vale, entonces, tenéis que ir jugando entre vosotros, también le podéis Vamos. preguntar al público. Venga, No lo digáis que os estoy viendo. cuidado, no lo leáis. Pues estudias. A ver, el de geología ¿dónde está? Que sabe de Una piedras, luz. que sabe de piedras. Vale, a ver, venga, iros preguntando cosas, chicos. ¿Soy un hombre o una mujer? No, ese sí y no, ¿no? Sí, se Sí, puede, sí. pero se puede, se puede. Ese sí esto. y no. Se ¿Soy un puede. hombre o una mujer? Estas. ¿Este sí o no? ¿Soy un hombre o una mujer? Sí. Vale, soy una Efectivamente, mujer. Alejandro. Soy una mujer. ¿Soy de Sardañola? Supongo, sí. Y si no, ¿Soy famosa? Aquí muchísimo. Aquí sí. Aquí, Sardañola. Aquí eres el llavero más famoso. Pero, una cosa, ¿no era de sí o no las cosas? Pero más o menos, que si no es muy largo esto. Vale. Soy... Espera, pero un momento, que pregunte también alguno de estos. Vale, a ver. Wow. ¿Soy Jack Black? No. ¡Ay! Soy Pedro. ¿Soy un hombre? Sí. ¿Soy alcalde? No. Va. Podría Mierda, ser. todavía no. ¿Soy política? Sí. Sí. Es que es gilipollas. Gilipollas tú, que has hecho el juego. ¿Mi partido está representado ahora mismo en esta sala? Sí, podría decirse que sí. ¿Y de Sardañola y del PSC? Sí. Hay dos. Una broma. Un momento, dejadle preguntar a Chesco. Yo es que quería tirarme triples. A ver, ¿es hombre? Sí. Sí, pocos triples vas a tirar. ¿Famoso? Bueno, Sí. aquí sí. Ah, ¿en Sardañola? Sí. ¿Soy Carlos Cordón? No. ¿Qué? Carlos Velcro. No, sigue. Qué subnormal. ¿Más? ¿Es político? No. Bueno, pero igual en algún momento podría, ¿eh? No lo es. Hace cosas por el pueblo. No lo es. Yo Cosas por el soy pueblo. famoso en el pueblo. Sí, seguro, sí. eres famoso en el pueblo. En el pueblo. Sí. Soy ¿Eres famoso famoso? fuera del No, pueblo. sí. Soy actor. No. No. Ah, He sido alcaldesa. Sí. sí. Octavio Pujada. ¿Empieza mi nombre por C? Sí. Ah, espérate, pero que las dos alcaldesas que había empezado por C el nombre. Solo hay una mujer. No, hay dos. Hay dos. Sí. ¿Con la C? Hay una que no tiene Wikipedia, hay que hacer algo con esto, ¿eh? ¿Soy Karma Carmona? Sí. Vale. La alcaldesa buena. ¿La persona de aquí tiene relación con nosotros? A mí me gustaba mucho esta alcaldesa porque cuando íbamos en plan, yo era muy pequeño y yo decía, pero ¿es alcaldesa o alumna? Porque era muy bajita, era como Sí. de la altura de todos. Sí, un poco sí, ¿eh? Muy maja, me gustó Sí. mucho. Venga, ir preguntando, chicos. Hace cosas por el pueblo. Esto es un cara a cara ya. Soy Y- político. No. Vale, Soy artista. Sí. Hago chistes. No. Hace ¿Canto? Pregunta al, Sí. pregunta al público. Has dudado, como sea yo, te Pregunta al meto un puñetazo. público. Una Sí, sí. cosa. Pregunta al ¿Cómo? público mejor. Tú en ellos. Sí. Ah, puedo preguntar al público, Claro, es verdad. Pues, o sea, soy de Sardañola. Ya hemos dicho que sí soy de Sardañola. O sea, soy. Vale, Yo sí. cantante, no de Sardañola, famoso aquí. Juan Magán. ¡Vamos! Ya está, ya me lo puedo quitar ya. Y ahora tú. Hostia, le corta la cara. Qué malo eres a este juego, Chesco. Si he preguntado tres No cosas. has preguntado nada. Pues- Pregunta, coño. Imagínate Pregunta, que la- pregunta. Vale, a ver, más cosas. Dinamismo. Hace cosas. ¿Hace eventos?
Sí. Participa. Participa o hace, no es lo mismo. Participa en eventos. Participa. En muchos. Cada semana. Sí. Y no tiene nada que ver con nosotros. No, Bueno, un poco. sí. ¡Ah! De Rasky. ¿Qué? Ni puta idea. ¿Es el Martí? No. Yo qué sé. ¡No! ¡Que no hay nada! Más. Hace eventos. Hace eventos los jueves. No. Participa en eventos. Uno a la semana. ¿Es DJeros? No, pero buena. Pero pregunta cosas. Es que me gustaría acertarlo de triple. Pero sí, claro, sí. Vale, es cantante. No. No. Músico. No. Artista. No. No. Persona de la calle. Sí, seguro que sí. No, pero nosotros Es de formamos- calle, es de calle. Si no es artista, lo siguiente Cobra- que se te ocurre es alguien random. Cobra poco No hay más seguro. profesiones. Es tatuador. La puta. ¿Es urologo? ¿Es mi médico de cabecera? ¡Sí! No. ¿Te rindes? No, ya me voy a quedar aquí. Nene, o sea, por Dios, una pista. Es que no pregunta. O sea, su nombre se ha tratado en el programa. Respóndemelo. Jeffrey Epstein. No lo he escuchado. Porque no pregunta. Es que no sé qué preguntar. Pues cosas, Chesco. Hace eventos que No, Pero participa pregunta en cosas, no eventos. te quedes en una cosa. es hombre, hace Sí, eventos. participa en eventos. Participa en eventos. Uno a la semana. Eventos culturales. Más o menos. Programas de radio. No. Deportivo. No, evento cultural. Cultural no. Deportivo. Deportivo. Es el entrenador. Sí. ¿Sí? Es Vallaminga. Sí. Pues sí, Chesco, joder. Bien, Alejandro, bien. Ah, vale, pues que me pone Vallaminga de verdad, ¿eh? Sí, vaya minga. Chesco. ¡Puta mierda de sección, Joel! La peor sección que has podido traer hoy. Porque no sabes jugar, Chesco. Después de este ridículo de Chesco, vamos. Sí, bueno, va. Con la sección de Chesco. Hablemos del Barça. Esta noche huele a pies, ¿qué es? Locutorio Bangladesh. Peña chateando más allá de las tres, ¿qué ¿Qué es? Locutorio Bangladesh. Dejan fumar porro, trapichean inglés, ¿qué? Vale, ahora una Locutorio sección de Bangladesh. verdad. La gente que trabajamos y no hacemos un juego. Oye, ¿qué ha pasado ahí? Se han quejado. No, se ha coreado, o lo de trabajar. No, ella, Ah. que le ha pasado algo. Ruth, ¿qué te ha pasado? No trabaja. No puedo empezar la sección sin saber qué te ha pasado. No te lo va a decir. ¡Ruth! Alguna borrada. Que le han tirado la espuma. No pasa nada. Deja a tu colega epiléptico, No pasa tranquilo. Vale, va, mi sección, chicos. Tu sección, Chesca. Lo voy a hablar con vosotros y el público, si quiere participar, que participe. Por favor. ¿Vale? venga. Vale. ¿Os gustan los Legos? No puedes leer, hijo de puta. Se ha puesto a leer toda mi sección, qué cabrón. Si lo piso o no. A mí sí, no me juego gusta. con él, sí. Yo soy ¿Os de gustan, pla- ¿Os gustan los Legos? Que aplauda la gente de Lego. ¿Os gustan los Legos? Que aplauda la gente de Lego. No pueden. Vale, y ahora que aplauda la gente de Playmobil. Bueno. El barco pirata de Playmobil. ¿A ti no te gustan los Legos, Alejandro? Me gustan los Legos, pero me gusta más el Playmobil. A mí también. Vale. Bueno. Vale. No sé si os ha llegado. Hay una empresa española que está haciendo... Ruth, ¿qué pasa? Ruth, por favor, Ruth. Montaña rusa Ruth, hoy no, ¿eh? Ruth. Un poco de educación, ¿eh? Hombre, Ojalá ya. una montaña Pasemos rusa. de ella. Sí. Vale, ha habido una empresa española que ha sacado unos Legos de mentira, ¿vale? Vale. Pero ¿qué pasa? Que no tiene los derechos para sacar los Legos. Vale. Entonces, han puesto nombres raros a Legos, ¿vale? Entonces yo quiero, o sea, son Legos de cosas famosas, personajes de película, de series. Entonces yo voy a decir, o sea, muy inteligente los nombres la mayoría. Ajá. Entonces yo voy a decir nombres y me decís si sabéis quiénes son o no y os explico por qué se llaman así. Ok. Vale, ¿sabéis quién es Manolete el inmigrante? Manolete el inmigrante. Yo me la sé. Sí, es que este es el viral, este es el viral. No. ¿Alguien lo sabe del público? ET, Hostia. Manolete el inmigrante. Hostia. Manol, ET. Y es Hola. inmigrante porque viene del espacio. ¿Hay algún Manuel en la sala? Vale, después está Orejotas. Dumbo. Podría ser, es de Disney. Orejotas. Es Stitch. ¿vale? Stitch. El anime Orejotas. Ah. Bien. Tenemos a Orejas grandes. Pepi Nectarina. Pepi Nectarina. Es de videojuegos. Pepi Ni Nectarina. puta idea. Es la princesa Peach. ¿Vale? Pepi Nectarina. ¿Vale? Pepi. Nectarina. Pepi entiendo que es como princesa Pepi y Nectarina por no decir melocotón. Entonces, Sí. Pepi Nectarina. Sí, sí. Electronejo. Pikachu. Pikachu. Electronejo. Electronejo. Jamman el Goteras. Es facilísimo. Es Super Mario. El Mario Bros, efectivamente. Jamman el Goteras, muy bien. Tenemos la figura de Montoro.
Montoro. Montapuerco. Cristóbal Montoro. Da una prueba. Montoro. ¿Quién es Ministro Montoro? de Hacienda. Da una pista. ¿Alguien sabe quién es Montoro? Cine de animación. Montoro. Chicos, es Totoro. Y la han llamado Montoro. Acuéstate un mes. También, mira, en cosas españolas tenemos también a Pedro Duque. Pedro Duque. El astronauta. Sí, el astronauta. Sí. No el de... Wall-E. ¡No! ¡Hola! Esto. La figura de Pedro Duque es la de Buzz Lightyear. ¿Vale? ¡Hola! ¡Hola! Muy bien buscado, Luis Fran el lugareño. Fran de la jungla. Ojalá. Luis Fran el lugareño. Es Ni idea. Monkey de Luffy. Luis Fran para ellos es Luffy. Wow, el de One Piece. ¡Hola! Muy bien. Aquí no está juntado la bonica y el brutote. La Bella y la Bestia. La bonica y el brutote. La pija la Kiki, La pija y la kinky. ¿En serio? Tenemos a Peluso. Nati Peluso. No. Tenemos a Peluso, la figura de Peluso. Tú puedes comprar una figura que se llama Peluso. Chihuahua, niños. Chihuahua, ¿vale? vale. No hay más. Parece como una traducción de el doblaje latino de todas estas películas. Tenemos a Pepito el del Globito. Pepito el del globito. Pepito el del globito. ¿Te gusta el cine? Tienes que saberlo. Eh, Pepito el del Globito, niños. El niño de App. ¡Ay! Sí, la de App. No. Bob Esponja. Pepito el del globito. Es Pennywise. Pennywise, vale. ya, ¡Hala! el de It. Penny le mete como Pepito y... El globito. Eh, No hay Juan- pérdida así, ¿eh? Juan el Pocachicha. Juan el Pocachicha. Juan el Pocachicha. Juan Magán. Jack Skeleton. Juan el Pocachicha, Este me gusta mucho. Martín el del monopatín. El Pedro. No, Martín... Bart el Simpson. No, es Marty McFly. Ah. Y siempre van en skate, es verdad. Este me gusta mucho, lo vais a adivinar. Hay una figura que se llama EO. Freddie Mercury. Freddie Mercury. Muy buena. Tenemos... Esto es para el final. Tenemos Jaime el Pezuñitas. Jaime el Pezuñitas. Eduardo No. Manos Tijeras. Eduardo Manos Tijeras. Es más fácil. Jaime el Pezuñitas. Sonic. ¿Lo ves, no, cabrones? Ah, vale. Lo ves, ¿no? Lo ves, no se llama James. Pues James Jaime y Pezuñito. Bueno, da Vale. igual. John Wayne. John Wayne. Es Woody. Woody. Por las películas del Ah, oeste, amigo. ¿vale? Miguel el Ojete. Miguel Ni lo queda. Miguel el Ojete, es muy fácil, chicos. Miguel el Ojete. Mickey Mouse. Mike Wazowski, niños. ¡Hola! Este es buenísimo, ¿vale? Este, si lo continuáis, sabéis qué figura es, ¿vale? Hay una figura que se llama Bibidi Babidi Boo. Boo de La de Dragon Ball. Ah. Pensaba que era la niña de Monstruos S.A. Los dos últimos. Hay una figura que se llama Click Here. El clítoris. Por fin lo encuentras, la primera vez Por en tu fin lo vida, venden. cabrón. Por fin lo venden. No, Click Here. ¿Dónde clicáis vosotros? Botón. No, en internet, ¿a dónde clicáis? A un ratón. Mickey Mouse. Al Link. Es Link del Zelda. Vale. ¡Hala! Y mi favorito, la cuponera. Acabo con esto. La cuponera. La cuponera la cuponera es personaje de Stranger Things. La Eleven. Es 11, es Por 11. Dios, porque la en la 11 que hay, cuponera. ¡cupones! ¡La cuponera! ¡Wow! Hasta aquí, esta maravillosa web de Legos. ¡Wow! La cuponera, Bueno. Tú sí que vas a acabar hoy para vender cupones, ¡Qué presión! Me han dejado para el final. Se supone que soy lo bueno. Traigo sección. Me han dejado para ver, se supone que es lo Se bueno. supone que soy lo bueno, sí. Vale, voy a hacer una pregunta a la sala. Que aplaudan, Que aplauda, ¿vale? A la respuesta. ¿Cuánta gente hay soltera en la sala? Me acabo de sentir como el puto DJ del Bora, Ah, vale, digo, ¿por qué es esto? Ah, vale, ya me acuerdo. Soy DJ Alex Soler en la mezcla. ¡Que vale Vale. todas las solteras! ¿no? Gente soltera. Mi sección hoy va de daros unos tips para ligar por Instagram. Bien. ¿Me funciona? No. Pero hay un profe aquí y como bien sabrá, el que no sabe hacer enseña, ¿no? Pues venga, esa para ti. Es un poco lo contrario a Xavi Hernández.
Que sabía hacer, pero ni puta idea de lo demás. Os cuento. Antes era todo como muy analógico, ¿sabes? Rollo, tú querías ligar, te ibas a un bar con 3 subnormales, subías, hacías un show, luego bajabas y te decían, qué simpático, qué guapo, qué gracioso. Ya lo tenías hecho. Ahora no. ¿Eso pasaba? Me han contado. Sí. Si no, ¿de qué estoy aquí? Se ve que pasaba. Ahora no. Ahora es todo muy digital. Que si Tinder, que si Instagram, que si movidas. Entonces, ¿alguien de aquí sigue a Ceci Army? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Sí. Pues dale un follow, es un gilipollas. Dale un follow. No como de repente. Ha subido hace poco un post de un chaval que le ha hecho una respuesta por Instagram a una chavala. ¿Lo habéis visto? La chavala subió una foto con una planta, que aparentemente es como lo más inofensivo que tú puedes hacer en Instagram. Y el chico le ha contestado. O sea, le ha respondido a la historia. Hola, Altair. Sí que tiene nombre de tener muchas plantas, Pequeño inciso. Altair. Altair es nombre Tiene de tener... nombre de personaje del Assassin's Creed. Sí, pero sí, bueno. digo, solo con el que pones. Tiene ese muchas nombre. plantas. Le ha dicho, hola Altair, ¿cómo estás? Disculpa, pero me he dado cuenta que te gustan mucho las plantas y es por eso que te quiero ofrecer una propuesta de participar en un proyecto social que contribuya con el cuidado del medio ambiente. Es muy sencillo, salimos por un café, charlamos un rato y nos conocemos y de ahí empezar una relación que ayude a sembrar un árbol genealógico entre tú y yo. Está bien hilada la respuesta, ¿vale? Está bien. Chicas, Bloqueado instantáneo, niño. te dicen esto y al menos dices, el chaval original, no me ha puesto Y un mata puto las fueguito, plantas. ¿sabes? Bueno, la chica le respondió, ja, spoiler. Block. Bueno, buena entrada. Entonces, yo propongo frases para soltar en alguna conversación por Instagram. Sutil, elegante y con clase. Por ejemplo, sube una foto suya y le pones un punto. Y te dice, ¿qué? Y tú le dices, me has dejado sin palabras. Cutre, ¿no? Bueno, voy a ser un poquito más directo a partir de ahora. Yo os he puesto el listón abajo del todo y ahora vamos yendo. Si sube una foto con su perro, esto es sobre... Pues que es una putada, porque hay un puto Madrid, Atlético Madrid ahora, y el 90% de la gente que usaría estos consejos están viendo el fútbol. Es verdad. Entonces, vosotras probablemente lo recibáis. Entonces... Has dicho vamos porque lo vas a recibir. Tú- ¿no? tú presta El atención, que esto te Atlético de interesa, Madrid pues. le está ganando al Real Madrid. ¡Un aplauso! Di que sí. Alejandro, presta atención, esto te va a venir bien. Hay Si gente sube, aquí- si sube una foto con su perro, le puedes decir, Vale. ¡ay, qué bonito! Yo tenía una igual y siempre que comía patatas fritas me chupaba la mano, pero se murió hace poco y la echo mucho de menos. Esta semana voy a ir a alguna protectora a ver si encuentro una parecida que también le guste chuparla. ¿Quieres? Lo más probable es que te diga que no. ¡Roja directa! Roja directa. Si te dice que no, tú le dices. Pero le puedes decir, a acompañarme, digo. Y sales un poco de ahí con dignidad. O sea, como que. No. Bueno. Como que entienda como diciendo, no. ahora se es ve tarde. retrasado, no sabes escribir. Sí, exacto. Es irónico, no lo uséis, ¿vale? ¿Es irónico? No. Es irónico. A ver tus MDs, niño. Bueno, la siguiente. Yo creo que sube un poquito el listón. Es igual de sutil, ¿vale? Estáis hablando de comida, por lo que sea. Y le preguntas su postre favorito. Y cuando te diga el tuyo, le dices, un clásico. Mi postre favorito es el arroz con leche. Pero me hospitalizaron un tiempo por una intoxicación de arroz con leche. No sabían qué me pasaba. Pero gracias a Dios, un médico acertó con el diagnóstico y me pudieron sacar el arroz. Ahora solo falta alguien que me saque la leche. Y podría ser tú. Clásica, niño, clásica. Es un clásico. ¿Otra roja por ahí? No, se llama. Me da igual. Me da igual. Pero esta no es suya en su defensa. El rojo, Vale, es, el vale. rojo es el color de la pasión. Vale, una que igual está un poquito más en vuestro mood. ¿Vale? Esta es para todos los públicos. Si sube un reel gracioso de la pija y la kinky, Vale. bien, voy bien, le puedes decir, tú tienes pinta de ser más la kinky. ¿Has dicho, Porque ¿has dicho gracioso? Sí. Va. Ahí está, si sube algo gracioso, tú le dices, tú tienes pinta de ser más la kinky, porque la pija me la pones como el tubo de escape de una Kawasaki Z900. ¿Otra es sutil, roja? es elegante. Te vas a perder 20 partidos así, ¿eh? Suerte, No pasa. suerte que es complicado buscar un clip gracioso. De eso. Hablando de partidos, Ah. si sube una foto de algún partido del Barça, Ajá. le puedes decir, vaya mierda de partido. Este año con el arbitraje que nos hacen, a la mínima acabamos con 10. Y si te descuidas, acabas a 20 uñas conmigo esta noche.
Esa está bien, ¿eh? Es así, ¿no? Es Tenía así, la roja vale. ya subida. No sabía que estaría tan bien. Bueno. Y luego, esto es consejo para la gente que ligáis con tíos, ¿vale? O sea, esto generalmente son tíos diciéndoselo a tías, porque lo hacen mal. Si tú quieres ligar con un tío, es muy sencillo. Cualquier story, cualquier situación, tú solo le tienes que decir, ¿follamos? 100% de acierto. Siempre no funciona. falla, siempre va a funcionar. No podéis equivocar. Y obviamente decir que no sigáis mis consejos, que era broma. Pero que si lo hacéis, surge el amor y acabáis teniendo un hijo maravilloso, ponedle mi nombre. O sea, de nada. Y estos son los consejos. Un momento, antes de nada, me han pasado antes una captura del último chat de Alejandro intentando ligar. Le respondía a una chica, me la pones tan gorda que si la mando a primaria le hacen bullying. Muy sutil, Alejandro, tú Alejandro también, ¿eh? cancelado esta noche aquí, por favor. Lo, o sea, lo peor es que la gente se lo cree. Ay, mamá, Y hasta aquí la sección de Y Pedro. hasta aquí mi sección. Alejandro, cuidado. ¿Qué viene ahora? Bueno, llegamos a la sección final del programa, Donde regalamos cosas. donde regalamos Cosas gratis. Cosas gratis. ¿Regalamos cosas? Regalamos cosas gratis que sirven en la barra. Y se están enterando ahora los camareros. No, Sí, sí. esto siempre ha pasado. Una birra a quien gane el quiz del Irish. El quiz del Irish. Bienvenidas y bienvenidos al Quiz del Irish. ¿Vale? ¿Y de qué consiste hoy el quiz del Irish, Vale, Alejandro? el otro día probé de usar bandas sonoras, de adivinar bandas sonoras, para hacer el quiz y fue muy chulo. Y dije, pues, Fue muy chulo, significa que fue horrible para la gente que concursó. sí. Pero todo el mundo se lo pasó bien, porque al final pues reconoces la música y dices, vale. Te ríes del que no acierta. Ay, of course. A mí me ha pasado eso hoy. Entonces, digo, vale, vamos a seguir en la misma línea, pero hoy traigo una cosa que forma parte, yo creo que de la mayoría de la infancia, o sea, de las Hoy está guapo. de las personas que nacimos en los años 90. Porque ¿quién de aquí veía el Super 3? ¡No, ¡Que se aplaudid! aplaude, coño! Pues traigo un quiz Mira tú. de canciones de intro de opening de sèries en català. Bueno. Necesita 2 personas voluntarias. Dos voluntarios, que levante la mano quien quiera jugar. Por una cerveza. Tú siempre. ¿Pedro? Por una ¿Tú cerveza. quieres? Quien gane, gana una cerveza. Por aquí, por aquí. El son quiere, ¿eh? ¿Sí? Son vosotros dos, venga, vamos aquí. ¿Sí? Va. Fuerte aplauso, por favor. Vale, necesitamos 2 sillas. ¿Cedes silla tú? Sí, yo cedo silla. Y hago de azafata. Yo también. Coged una silla. Vale, y Pedro. Buah, Yo hago de azafata. la competición más rara que voy a ver hoy. Trae No, silla. pero por Pedro. Pedro. Falta una silla. Son. ¡Ay! Que no hemos dicho una cosa, aprovechamos la pausa. Es que llevo una camiseta súper chula de Sardañola. Quien la tenga es un real. Mira. Que vamos a hacer camisetas, tío. Es verdad. Que Es no lo hemos verdad. dicho. ¡Vamos a hacer camisetas! De primera parada de Sardañola. No, pero un momento. Lo hacemos luego Sí. y hacemos como el clip. Sí. Yo os aviso, ¿eh? Para que luego estéis Sí, atentos. estar atentos. Vale, ¿habéis entendido? Explica las dinámicas. Vale, lo que Hago de vamos a azafata. hacer, este quiz es Sí, yo de también. pregunta y respuesta directa, no hay opciones. ¿Vale? Y va por turnos. Voy a empezar por uno de vosotros. Pondré el principio de la sintonía. El principio de la sintonía, unos segunditos de nada que yo considero que ya son suficientes para reconocerla y la pararé y tenéis que adivinar, decir, Doraemon, tal, si es la de Doraemon. Si falla, hay rebote. Vale, Y y si el rebote falla, pues se queda nulo. público. Público, participa esta gente, no se lo chivéis. No se lo chivéis. No lo chivéis. Habéis levantado Mira la que- mano mira y mucho como participaríais al aquí. ¿Pueden decir sus nombres, por favor? Richie. Dilo. Richie y Pedro. Richie y Pedro. Pedro. Increíble. Las Vale. dos Españas, chavales. Vale, a ver. La pregunta, ¿quién es la pija y quién es la kinky, niñas? Yo soy la pija. Y yo soy las dos.
Tú con la que tienes, no. Vale, pues vamos a empezar por Richie. O sea, yo digo la canción que sale y ya. No, o sea, yo te voy a poner un fragmentito, te lo paro y me dices, es esta. Molaría que diga de repente Gátigos y de repente es Gátigo. Gátigo, sí, antes de ponerla. Vale, pues Chesco. Bueno, atención. No, dejo el volumen. Vale, vamos a empezar. Con la primera. Atento. Un poco Richie. de silencio. No sapos, Yo también, tranquilo. No digáis nada, ¿eh? Por favor. ¡Ay, cabrones! ¡No digáis nada! ¡Silencio! ¿Quién le ha gritado? ¡Fuera de aquí! Bueno, Richie, ¿te la sabes? Es. Drag on balls. Una cosa. Se la han chivado, Pero porque lo la ha ha dicho dicho mal, como en inglés. Drag on ball. Bolada drag. Se la damos por A mí me válido, ha es gustado que se han más chivado que muy sea descaradamente. drag on balls. En plan, Mira, bien visto, bien visto. hacemos una cosa. Drogas en bolas. Pedro, ¿Cuántas fiestas tuyas han acabado en drogas con bolas? gente, ¿Qué? ¿Cuántas chavales. fiestas tuyas han acabado en drogas en bolas? No puedo responder a eso. Vale, hacemos Vale, un momento. Control, esto está yendo peor de lo que pensaba. Un bono del se la Celar, han ¿eh? chivado claramente. Se la han chivado clarísimo. Bueno, da igual, 1-0. ¿A ti te da igual? Perfecto, va. ¡Homofobia! Vale. Vale, Pedro, ahora tú, ¿eh? No se lo chivéis. Hazte marcador, Chesco. 1-0. Es Dragon Ball, obviamente. Sí, lo hemos entendido. Espera. No hay silencio, Pedro. sisplau. Pedro, di una. No sé, Arare. ¡Correcto, el Dr. Slump! Pero bueno. Afortunado en el juego, Pedro. Ya está aquí, ya arriba, árale. Tin, 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 A ver. tin, 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 ¡Arale! tin, 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 achán. Oh, Muy bien, parece que está ajustado, 1-1. Vale, ahora por favor. Vale, siguiente. No chivemos. No lo gritéis, cabrones, que sois unos cabrones. Se no están chivéis. jugando una cerveza. Alejandro ha estado toda la mañana preparándose estos cortes de las canciones. Y no ha tenido tiempo para la sección. Respetadle. ¿Cuántas hay? Va a saber más o menos. Unas cuantas. Venga, va. Esto va para Richie. Es la amada Contas o algo así, ¿no? De los dibujitos. ¡Incorrecto! ¡Rebote! Oh. ¿Hay rebote? Hay rebote, sí. A ver, Alejandro. Espérate, mira, desde aquí. Que espérate un momento, coño. Las tres personas. ¡Las trepas son! ¡Uépale! Una cosa. Un momento. Me da una ternura imaginarme al son viendo las tres personas no en te he su visto casa. tan feliz en tu vida, niño. Y te conozco desde hace muchos años. Es que las fantasías con la bruja aburrida. No, hombre, no. Menos mal que no tienes micro. No, hombre, no. Vale. Bueno, 1-2. 1-2 y Go, go, le go. toca otra vez a Pedro porque ha saltado el turno. ¿Vale? Pedro, Ojo el rebote. atento, ¿eh? Atento con lo que viene. Ya, quita. Se sabe. Silencio. Se sabe. ¡Inspector Gadget! Inspector Gadget. Gracias, mamá. Gracias, mamá, por no hacerme caso y ponerme todo el día delante de la tele. Muy bien. Bueno, 3-1, Se remonta, se puede remontar. 3-1. Se puede remontar, ¿vale? Richie. Se remonta, Richie. Vamos, Richie. Vale, atención Atención. con esta. Esta es rock duro, ¿vale? Rock duro, has dicho. Rock duro. Título Fitipaldis. Hemos matado, farà brillar el camí i ens guiarà a través dels vents.
Si no Ataca la- als titans. Si no es... Literalmente, hermano. Richie, ¿cómo lo llevas? Pues no sé, soy maricón. No lo sé. Hostia, suerte que no es en Twitch, porque esa palabra no se puede decir Es en verdad, has Twitch. dicho la M-word, no pasa nada. Tú puedes. Ni puta idea. ¿Te lo digo? No, estás jugando. ¿No lo sabes? Espera, O sea, qué poco competitivo es que de repente dices, te lo digo. Rebote a Pedro. Te lo cedo. Inuyasha. 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 4-1, Alejandro, ¿cómo te gusta ese resultado? 4-1. Vale. Es anime, ¿Cómo se nota que en el K3 solo ponían anime? ¿Cómo Es se nota que- que tú eres un friki de mierda, Vale. Pedro, esta es un poquito más de reals. Venga, dale. ¿Vale? ¿Preparado? Hijo puta, no la Es que es muy corta. A ver, como la mía, dale. Buah. Nada, paso, va. Rebote. Seguro. Es que el problema es que empieza hablando, diciendo el título de la serie. Bueno, pues avanzalo. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a avanzarlo, ¿vale? Desde aquí, ¿vale? Espera, lo tienes. Sempre a governar. PSC. ¿No? Richie. No. Ni idea. La algo, la mal. Esta era la opening del Ramma. En Ramma. Bueno, esta era más... Claro, es que es verdad que empieza diciendo Ranma, claro. Ramma era esa serie en la que un chico, si se mojaba, se convertía en chica. Sí. Y tenía un maestro que se convertía en panda. Sí, es verdad. Yo todavía no he conocido ninguna de todas. No habías nacido, Joel, Vale. tú todavía. Joel, tienes 12 años, es normal. Un poco de Vamos. silencio, que vamos a la siguiente. 4-1. Ahora le tocaría a Richie. ¿No tienes la de la patrulla canina, que es la que me toca a mí? Vale, Richie. Richie, atención. A ver esta. Gente, atención. Vamos a ver. Porque, Richie, ¿qué edad tienes? 2. ¿Qué edad tienes? Claro. ¿Qué? 22. 22. Claro. Es que es eso, ¿sabes? Es verdad, es putadón, Es putadón. Bueno. Bueno. Pero esta a lo mejor la conoce, ¿vale? Va él, ahora va toca a él, él, porque claro. has empezado Has tú, fallado has él rebotado, también, has fallado pero- él. Vais 1-4, creo, o sea. Ya lo sé. No. Vale. Silenci, sisplau. Esta es de Te real. dejo procesar. Ponla otra vez. Que he visto que la tienes, Richie, tú la tienes. Vale, Ponla otra vez, ¿La otra vuelvo a vez. poner otra vez? No. Esa no es. Me la han chivado, pero no la voy a decir. No, tú ya no puedes, tú ya no puedes. Richie, ¿una respuesta? A ver, es que me han dicho como algo como roba yo o algo así. ¡Epa! 4-2. Me ha gustado mucho. Me han dicho algo como. Penalti en el último minuto. No era, pero da igual, suma igual. Como robo yo. ¿Cómo Vale. robas tú? O con ganas. Vale. Va, Pedro. Ojo con esta, Venga, Pedrito. Dale, a ver. Silencio todo el mundo, ¿vale? Buah, chaval, esto Venga, va. va solo. Le toca a Pedro ahora, ¿eh? Va solo. Ya está. Eso no es Kim Possible. ¿Quién ha dicho Kim Possible? Eso no es Kim No, es que imposible eso. Esta la sabes. Imposible es. Pip, pip, piri. ¡No! Código Lyoko. Código Lyoko, no. Eso es. Maybe es. Eso es cuando te Estoy envían entre dos. Dila que Ha crees. habido más rebote, él ha fervientemente. fallado. A ver, una cosa. A ver, todo el yo mundo le está chivando, por defender a las mujeres digo que son las aspiras de veritat. ¡Digo! Contador. Dilo, Clover, dilo. Se empata. Molt bé. Ojo, 4-3, ¿no? Vale, sí. Richie. Richie, 4-3, pasa por el puedes empate y empatar, puedes ganar. Va él, porque había el rebote. Las dos Vale, Españas literal. Vale con esta, cuidado.
Tu. D'aquí ja fa molts anys. Ja havia un rei prou respectat. Hostia. Esto ya está para saber, niños. Esto está de sobra para saber, ¿eh? Dímela. Yo no me he enterado, ¿la puedes poner otra vez? ¿Puedes parar de ponerme el micro en la boca, por favor? D'aquí ja fa molts anys. Ja havia un rei prou respectat. Hijo de puta. L'admiraven. Ojo, no me Richie, ¿la acuerdo, tienes? No, pero le toca a él, Tienes ¿eh? que tirar algo, ¿eh? Pero es para que todo lo que diga. Nada, pues yo qué sé. Aquí no hay quien viva. ¡Correcto! Pedro, Dime. La que se avecina. El otro. era Cruz y Raya. Sí. No, hombre, no. ¡Era Idan! Era Patatas y Drags. Patatas y drags, ¿sabes? Patatas y drags. ¿Qué dices? El drac es reia d'ell. Vinga, som-hi, derrotem aquest drac. ¿Cuántas quedan, Alejandro? Derrotem aquest drac. Alejandro, ¿cuántas quedan? Queda una. Queda una. Uf. Que van 3. Queda una y si hay empate tendrás que hacer el desempate. Vale. Eso es el desempate. Pedro, te toca, ¿vale? Pedro, puedes sentenciar o hacer el ridículo masivo y perder. Sin No, presión. No te preocupes, Vale, Pedro. El ridículo lo has hecho ya. Pedro, Venga. Pedro, ¿vale? Atento. Venga. Dale, Pedro. Dale, go on. Només has d'obrir. Ojo, Temazo de Duki. ¿Cuál es? Déu més 2. Pedro, oficialmente ganador, acabas de ganar una cerveza gratis. O como lo llamas tú, salir de birras. Rata. Serie produïda aquí a Cerdanyola. Molt bé, molt bé. ¿No? Un aplauso a Richie también, que lo ha hecho muy bien. Muy bien. O sea, no me sabía ninguna. Muy bien, muy bien. ¡Épale! ¡Buah! Bueno, 13. Sí, pero- Genial. ¿Despedimos, a tomar por culo? No, bueno, ¿cuánto llevamos nosotros Bueno, de aquí? no. ¿Qué? A las camisetas, las Vale, camisetas. vale. Ey, Llegamos vale, ya al momento final del programa. Esto ¿vale? es importante porque sacamos clips para Instagram, entonces es importante. Vale, ahora ponemos todos guapos y guapas. ¿Vale? Más, quiero decir. Que Imposible. estamos grabando. Esto va a TikTok. No, TikTok no, va a Instagram. solo. A Instagram ya está. Va a Instagram. No se os verá, pero poned voz bonita si podéis. Venga, lo tenemos que hacer en plan una frase cada uno. Espera, prestad atención que Vale, con una esto cosa. nos financiamos la droga. Vale, un Ya momento. está. Al chaval de la gorra darle una cervecilla que ha ganado. Al que pone TPN aquí. Vale, va, sí. Vale, a ver. ¿Cómo lo queréis hacer para anunciarlo? Ya que hay Yo no sé de qué va esto. Sardañulencs Vosotros. y sardañulencas. Espera. Vale. Sardañulencs y sardañulencas. O sea, es una frase cada uno. Yo hago el E. Ah, vale. ¡Ya la tenim aquí! Ja han arribat Las samarretas oficials De propera parada! Sardanyola! Ja podeu fer. Vols aconseguir la teva? En plan, a càmera. Vols aconseguir la teva? Pues ja la pots aconseguir Apuntant al nostre... al nostre Formulari! que estarà en el link que hi ha a Stories i també al link de la biografia. D'Instagram! Si Las samarretas valen. ¿Cuán valen? No hemos puesto precio. Hemos puesto precio. 15 euros. 15 euros. Solo. ¡Ponme dos! Y Con estas camisetas nos vamos a financiar el Propera Parada Summerfest 2024. Propera Parada Summerfest 2024 va a ser la mejor fiesta de Sardañola. Compra. ¿Cómo te llamas? Pedro, ¿vas a comprar?
No, pero la camiseta, La camiseta, la camiseta. Pedro. ¡Para financiarlo! Pero para financiarlo, Pedro, camiseta. ¡Vamos ahí! ¡Pedro! ¡Mucho mejor! ¡Pedro! Pues ya lo tenemos. Ese chaval- Bueno, ese qué chaval público. no se llama Pedro, ¿eh? ¡Camarero! ¡Camarero! Ahora la sigues. ¡Camarero! ¿Qué? ¡Camarero! ¿Qué? ¡Una de caracoles! ¡Una de caracoles! ¿Cómo era? Muchas gracias a todos por venir. Aquí arriba lo dejamos. No puede ir más arriba. Alejandro, despide esto. Vamos a despedir esto. Despídelo. Bueno. Hostia, es que lo va a hacer otra vez, tío. Es que lo va a hacer otra vez. Sí. No lo hagas, Alejandro. Esto Se tiene que acabó ser la una birra. fiesta. Lo va a hacer. Pido perdón por lo que va a hacer, ¿vale? Pero lo va a hacer. Un momento, primero de todo, di que moltes gràcies per venir a aquest programa en Sou el directe millor live públic show. de 2024, de moment. El millor públic de Cerdanyola. Gràcies per venir. Gràcies per recolzar-nos. Gràcies per seguir-nos a les xarxes socials. I si encara no ens seguiu, @propera parada Cerdanyola. ¿Vale? Follow, darle a la campanita. No, eso es YouTube. Follow the igual. leader. Y Follow, ahora- like, compartid. Y hazlo, va, Alejandro, que te encanta hacerlo. No, espérate. Penúltimo jueves de cada mes. Penúltimo jueves de cada mes. Aquí. Aquí en el Irish, programa en directo. Será, a partir de ahora, como mínimo, tan divertido como hoy. Como mínimo. Como Como mínimo. mínimo, como mínimo. Como mínimo. Como máximo puede llegar a ser, yo que sé, el hormiguero. Sí. Bueno, yo iba a decir el show de Berto Romero, pero... El show de Berto Romero. Dicho esto, Alejandro, haz lo tuyo, que te mueres de ganas, tío, va. No, y ya está. Muy bien la gente ahí, que habéis dado Gracias por follow. venir. Consumid en la barra. Y en el lavabo, si queréis, también. En el lavabo también. Y nada, hay que irse a dormir. Venga, hazlo, Alejandro, hazlo. Vete a dormir, ya no des más el tostón, ya pegar mocos en el colchón. Estás muy cansado, tienes los ojos rojos, tienes sueño hasta tus piojos. Vete a dormir, ya no pintas nada aquí, no te olvides de hacer pipi. ¡Pipi! Vete a dormir, que tus padres quieren.